Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vaya de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, la palabra de Dios nos recuerda la esencia de la iglesia. ¿Y cuál es la esencia de la iglesia? Nuestra iglesia es misionera. Misionera, ¿qué quiere decir? Pues es aquella que es enviada a llevar buenas noticias. La esencia de la iglesia siempre es predicar la palabra de Dios, el reino de Dios, la conversión de los pecadores que vuelvan a Dios. Qué hermoso, qué bello. Esto me hace recordar mis años de formación, desde pequeño que entré al seminario. A mí lo que me mantuvo siempre con el entusiasmo, con las ganas de seguir adelante, era cuando nos enviaban a la experiencia de misión, ya sea en Semana Santa o en el verano, en tiempo de vacaciones. Nos enviaban por una semana en Semana Santa y por un mes en el tiempo del verano. Yo siempre esperaba esos momentos, porque durante todo el año nos la pasábamos estudiando, también teníamos un programa de formación, de Biblia, de espiritualidad, que era muy hermoso, muy bello, pero todo llegaba a su culmen cuando éramos enviados a pueblos indígenas, a pueblos campesinos, pueblos pobres, donde el sacerdote pues iba de vez en cuando porque no podía, y era bien hermoso cuando nos enviaban de dos o tres a llevar esa palabra de Dios, a crear comunidad, a crear una iglesia pues en armonía. Jesús no envió hoy a los discípulos uno por uno, porque así puede abarcar más lugares. No, Él decide enviarlos de dos en dos. ¿Y qué significa esto? Que no hay que ser uno el protagonista. No es uno el que dice: yo hice, yo soy el que realicé esta obra, yo hice esto. El yo, que existe el yo en muchos de los evangelizadores, que quieren ser el protagonista siempre de la evangelización. Y yo creo que el protagonista es Dios. Dios es el que nos envía, y nos envía de dos en dos precisamente para crear comunidad, para ayudarnos, para poner nuestros talentos al servicio de los demás, ¿sí? Y esto es lo que nos recuerda hoy a la iglesia. También otra cosa, otro aspecto que quería compartir con ustedes es precisamente el llamado que tienen los discípulos. El llamado que les había dicho anteriormente viene del verbo vocare, del latín, que significa llamado, un llamado a una misión.
Y les decía que tiene que existir tres aspectos: alguien que llama, alguien que escucha y para un propósito específico. Esto es para que exista esta vocación, este llamado, tiene que existir esto. Pues es el llamado que Dios nos da a todos los que somos bautizados. Y depende de ti y depende de mí, está en nosotros cómo respondemos. ¿Cómo respondemos? Respondemos a ese llamado de llevar buenas noticias. ¿A quién? Pues a los que no han escuchado esa palabra de Dios, a quienes están cerca de nosotros. Hoy nos recuerda ese llamado que tenemos todos nosotros de ser discípulos, enviados a llevar. Primeramente, dice Jesús, vamos a llevar buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios quiere la salvación para todos. No es exclusiva. No es como los clubes privados o no es como los restaurantes que dicen, tú no entras, tú sí entras. O aquí en este club, no, tú no perteneces a la sociedad o tú no tienes los recursos, no tienes entrada. No, aquí para el reino de Dios todos son invitados, todos. No excluye por clase social, no excluye ni por el género, que somos hombres o mujeres, que estamos llamados pues a ese reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino del amor, el reino de la fraternidad, el reino de la justicia, de la igualdad, del respeto. Esto es lo que Jesús nos viene a decir. Tú eres hijo de Dios, todos somos importantes ante los ojos de Dios. No importa cuál sea tu raza, si eres grande, bajito, gordo, flaquito, feo, bonito. Lo importante que todos reconozcamos que somos hijos e hijas de Dios. Y este es el llamado que tienen todos los apóstoles, los discípulos de Jesús. Lleven la buena noticia. La buena noticia. ¿Y qué les dice? ¿Qué recomendaciones les hace? Pues precisamente hace unas recomendaciones muy prácticas. Dice, cuando vayas, no te preocupes de llevar cosas extras. Únicamente un bastón, tus sandalias y una sola túnica. ¿Por qué nos dice esto Jesús? ¿Por qué no dice, lleva tus provisiones, llevemos tantas cosas? No, vete de una manera sencilla, práctica. Porque también el llevar tantas cosas es como sentirte superior a los demás. No, la evangelización tiene que ser de una manera sencilla, de ir al encuentro con los demás. También de confiar en la palabra de Dios que te dice, no te preocupes por cosas materiales, preocúpate por llevar este mensaje. Yo me encargo del resto, yo me encargo de lo demás, yo me encargo de que no te falte comida, que no te falte un lugar donde estés. Yo me encargo de las cosas secundarias, pues. Aquí es enfocarnos en la evangelización. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Precisamente dice, prediquen la conversión. La conversión que ya Juan el Bautista venía predicando esto. Cambia tu manera equivocada de pensar. Cambia esa manera de vivir en el pecado, de querer estar en el pecado. Hay muchas gentes que saben que algo le está mal, pero dicen, bueno, mañana, siempre posponen para otro día el cambio. Hay alguien que me dice, padre, yo me quiero confesar, pero bueno, mejor después. Uno pospone. Y aquí precisamente Jesús, el mensaje que viene a darle a través de los discípulos es, prediquen la conversión, que la gente cambie, que se dé cuenta que el pecado los tiene esclavizados, que el pecado no los hace libres, que se den cuenta que son hijos e hijas de Dios. Segunda cosa que les dice, vayan y expulsen demonios. Y no es que todos estén endemoniados como esa película del exorcista que crea caras. Hay el demonio del egoísmo, hay el demonio de la indiferencia, hay el demonio de la ignorancia, hay el demonio de la soberbia. Y es aquí que le dice a los discípulos,
vayan y expulsen esos demonios dentro de una comunidad, la división. Aquí es precisamente Jesús que reconoce que el pecado esclaviza y no te hace libre. Pues esta es la labor del que evangeliza, del que lleva ese mensaje, es destruir ese pecado que divide a la comunidad. Y por último, le dice a los discípulos, unjan, curen a los enfermos. Y esto era su misión, curar a estos enfermos. Hoy en día que necesitamos ser curados de tantas heridas que tenemos en nuestro corazón, tantas partes emocionales que necesitamos reconciliarnos, y que Jesús viene también a sanarnos. Jesús viene a traernos precisamente ese mensaje de amor, ese mensaje de vida que dice: yo quiero que estés bien, porque cuando estás sano, estás realmente con la energía para dar lo mejor de ti a los demás. Pues bueno, hoy demos gracias a Dios por este llamado que nos hace a todos nosotros desde el bautismo, a seguirlo, a crear una iglesia, a crear comunión, no ser protagonistas. El protagonista es Jesús. Pues vamos a abrir nuestro corazón y a escuchar a este llamado que Dios nos hace de llevar la buena nueva. Así sea. Amén.